Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales del Nuevo Renacimiento, un libro escrito por Zach Kass. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio, te suena bien y luego tu vida sigue exactamente igual, eso tiene solución. En Patreon tienes Ideas en Acción. Ahí las bajamos a tierra con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de desarrollo personal y profesional de cientos y cientos de los mejores libros sobre el tema. Para cuando estás bloqueado, para cuando estás dudando, para cuando necesitas una respuesta inmediata, ahí tienes el Oráculo. Te dejo su enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, vamos a hablar de este libro que me ha parecido muy interesante. El libro nos dice que si hubiéramos nacido en el año 1400, no nos hubiéramos dado cuenta de que estábamos viviendo en el Renacimiento, ¿verdad? Habríamos pensado que, que estaba de moda lo intelectual, y eso es lo que suele pasar. Esos grandes cambios nunca parecen grandes cambios cuando los estás viviendo desde dentro, cuando estás ahí, presente, ¿no? En el siglo XV, por ejemplo, aparece la imprenta, que era un invento que lo iba a cambiar todo, porque, como sabes, antes el conocimiento y los libros vivían encerrados en monasterios, había manuscritos, había una serie de élites que los conocían, pero para el pueblo, para el común de los mortales, esa cultura era algo muy, muy, muy lejano y muy ajeno, ¿no? De hecho, un libro costaba una auténtica fortuna, ¿no? Y de repente, con la imprenta, los libros se volvieron baratos, las ideas empezaron a circular, la gente empezó a cuestionar determinadas ideas. El Renacimiento no fue solamente arte, no fue solamente estatuas, fue una reorganización mental de toda Europa. Pero no ha sido el Renacimiento el único momento en el que han cambiado las cosas, ¿no? Luego sabes que vino la máquina de vapor, que empezó a mover fábricas, que rediseñó ciudades, que redefinió también cómo vivimos y cómo trabajamos las personas. Más tarde llegó la electricidad y ya nuestra actividad no se paró por las noches, ¿no? Y luego hubo otra revolución con la comunicación, ¿no? Con los viajes, los aviones, podíamos volar de un continente a otro en cuestión de horas. Cada uno de estos saltos tecnológicos comparten un patrón. Y ese patrón es que algo escaso se vuelve abundante. Algo caro se vuelve barato. Y eso es capaz de reorganizar una sociedad entera. Y la tesis del libro es que la inteligencia artificial es otra de estas revoluciones porque está siguiendo exactamente ese mismo patrón. Lo que pasa es que en lugar de ser vapor o ser electricidad, lo que está abaratando es el pensamiento. Es decir, la inteligencia se está volviendo algo abundante. Si lo piensas, hasta ahora, la capacidad de análisis complejo era un lujo. Estaba al alcance de muy pocas personas muy inteligentes. Si tú querías resolver un problema, necesitabas a un especialista en ese problema. Y ese especialista necesitaba años de formación y, por tanto, era muy caro contratar a esos especialistas. De hecho, había y hay muchos problemas que ni siquiera se intentaban solucionar porque el coste es demasiado alto. Bueno, hoy en día, ejecutar lo que llaman un modelo avanzado de inteligencia artificial cuesta unos $60 por millón de unidades de procesamiento, ¿vale? Y cuando algo cae así de precio, pues históricamente viene una disrupción. Es ese mismo patrón que hemos visto anteriormente con otros inventos y con otros avances. Lo que se está volviendo abundante, como te digo, es el conocimiento, es el procesamiento cognitivo, la inteligencia, ¿verdad? Esto es como la electricidad. Cuando tú enciendes la luz de tu casa, aprietas el interruptor, pues simplemente esa luz llega, esa electricidad llega a tu casa, se enciende la luz y puedes ver. Simplemente es algo que está. Pues lo mismo está empezando a pasar con el análisis, con el conocimiento, con la inteligencia. La IA hoy es capaz de
redactar documentos, de hacer modelos matemáticos, de hacer investigaciones complejas, lo que antes requería contratar consultores y expertos, es una cosa que ahora sucede en cuestión de segundos. Y eso no puede ser nunca en la vida un cambio pequeño, eso es algo tectónico, ¿no? Es algo que va a mover completamente los cimientos de la sociedad. El límite no es la información ya. La humanidad tiene conocimiento de sobra. Hay millones de bibliotecas, de bases de datos, de papers científicos, de archivos. El problema nunca fue la falta de información. Lo que sí que fue el problema es el procesamiento de esa información. Nuestro cerebro tiene una memoria limitada y nos cansamos y cometemos errores y perdemos foco. La inteligencia artificial, en cambio, ni se cansa, ni se distrae, ni se olvida de las cosas. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Hay problemas que llevan generaciones bloqueados, ¿vale? Y que empiezan a aparecer a día de hoy con la IA cosas abordables, ¿no? O por lo menos dentro del límite de lo que se puede conseguir en un tiempo mediano. Porque lo que faltaba para resolver esos problemas era esa capacidad analítica masiva y barata que tiene la inteligencia artificial. Y mientras tanto, mientras esto está pasando, la conversación en la calle es muy simplista, ¿no? ¿La IA es buena o la IA es mala? Esa es una conversación, nos dice el libro, muy infantil. La cuestión real está entre dos límites. El límite técnico, es decir, qué puede hacer la IA ahora y qué podrá hacer pronto, y es un límite ese que se mueve muy rápido, por cierto. Si tú lo piensas, hace unos años, pasar de texto a imagen era algo de ciencia ficción. Pero hoy la IA ya es capaz de convertir texto en vídeo, en modelos 3D, en muchas cosas, ¿no? Claro. Y luego está el segundo límite, que es el límite social. No qué puede hacer la IA y qué no, sino qué queremos permitir que la IA haga. Como seres humanos, ¿qué queremos permitir que haga? Claro, la IA puede tomar decisiones de contratación, por ejemplo, en una empresa. Puede tomar decisiones políticas también. La pregunta es si debe hacerlo o no. La IA puede diagnosticar enfermedades como si fuera un médico. La pregunta es si queremos que lo haga o no y en qué condiciones. Esa es la verdadera tensión. La tecnología está corriendo mucho más rápido de lo que están cambiando las leyes. Incluso va avanzando mucho más rápido de lo que la ética humana es capaz de reflexionar, ¿no? Y la opinión pública, por supuesto, también es mucho más lenta que el desarrollo tecnológico. Estamos todavía pensando si es buena o es mala la IA, ¿no? Es una realidad que está aquí ya. Entonces, lo que se plantea en el libro es quién va a decidir todo esto. ¿Quién va a decidir estas cuestiones que al final van a tener un efecto en todo el planeta? En todo el planeta. Si lo piensas, las fábricas de vapor tintaron los cielos de color oscuro, ¿verdad? Si pensamos en esa Inglaterra que pintaba Dickens, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó la electricidad, pues hubo que hacer presas, ¿no? Y se cambiaron los cursos de los ríos y demás. ¿Cuál es el efecto de la IA? La IA, para empezar, consume energía equivalente a cientos de hogares por cada uno de los modelos entrenados. La IA requiere una refrigeración masiva con agua, por tanto, consume mucha agua. La IA también depende de unos minerales que están extraídos en unas condiciones bastante duras. Nada es gratis, ningún avance de los que ha experimentado la humanidad es gratis. Eso es imposible, eso es imposible. ¿Cuál es el coste más invisible de esto? Además del agua, además de la electricidad, además de la extracción de minerales, es nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia. Ese es el coste más invisible, ¿no? Porque normalmente en una sociedad occidental, al menos, nuestro trabajo estructura nuestro día. Conectas con una comunidad en el trabajo, en fin, te da cierto sentido de identidad. Si muchos trabajos se automatizan, ¿qué va a pasar con millones de personas que están haciendo esos trabajos a día de hoy?
Hay gente que dice, bueno, pues que se reciclen. Esto suena muy bien, pero esto presupone que todo el mundo tiene acceso a educación, que todo el mundo tiene tiempo y que todo el mundo tiene unas oportunidades que en realidad no todo el mundo tiene. Y mientras tanto, pasamos muchas horas frente a las pantallas, pasamos menos tiempo en espacios físicos, hacemos menos comunidad, nos socializamos menos y eso tiene un precio. Es decir, la IA también está afectando o va a afectar potencialmente en el futuro a nuestra identidad. ¿Qué campos van a cambiar primero con la IA? Evidentemente el trabajo, evidentemente la competencia para un puesto de trabajo ya no va a ser quién tiene más conocimiento o más inteligencia. Evidentemente ahora los mejores posicionados para trabajar van a ser los que tengan mejor juicio, mayor creatividad y más habilidades sociales. Pero es que también va a afectar a la salud, porque con la IA la medicina personalizada puede dejar de ser un lujo. A la educación también. La personalización de la experiencia educativa puede reemplazar a la educación tradicional. Incluso en el sector financiero, ¿no? Hay tareas burocráticas que pueden no ser necesarias ya jamás, ¿no? Y esos 4 sectores que acabo de mencionar, tanto el trabajo como la salud, como la educación, como las finanzas, son absolutamente centrales en el modelo occidental, ¿no? En economías más o menos desarrolladas. Claro, la pregunta es qué podemos hacer, ¿no? Ante esta realidad. Y el libro nos recomienda lo primero, que salgamos al exterior, que pasemos tiempo fuera, con un grupo de gente real, en espacios abiertos, sin pantallas. Nos dice también que seamos más humanos, que cultivemos la inteligencia emocional, el humor, la confianza, que seamos críticos, que leamos, porque obviamente todo eso va a ganar valor cuando lo que es el tema cognitivo, cuando es la inteligencia, cuando es el acumular conocimiento, es una materia prima barata con la IA, ¿no? Y el tercer punto muy importante, que aprendamos a aprender, que tengamos curiosidad, que hoy en día tener curiosidad va a ser mucho más importante que tener un título, porque la división en el futuro ya no va a ser entre quienes tienen el título y quienes no lo tienen, sino entre quienes tienen curiosidad y quienes no la tienen, ¿vale? Y luego, un punto importante, sobre todo para la gente que tiene más responsabilidades, es que sean optimistas. No que sean ingenuos, pero que sean optimistas. Que pensemos que el futuro lo está moldeando las decisiones que tomamos a día de hoy. Que habrá mucha gente, probablemente la mayoría, que va a seguir usando la IA como un entretenimiento. Muy poca gente la va a usar como una palanca para impulsar su carrera o para impulsar su negocio. Y esa diferencia va a ampliar la brecha entre unos y otros. Es decir, la tesis del libro es que utilices la IA como palanca para impulsar tu vida, tu negocio, tu propósito, todo. No que la utilices como un entretenimiento, ¿de acuerdo? Esto es como todo. Al final, si tú piensas en YouTube, lo puedes utilizar como una palanca para aprender o lo puedes utilizar como una palanca para perder el tiempo. Pues con la IA pasa exactamente lo mismo. Y vuelvo al principio, si hubiéramos nacido en el año 1400, probablemente no hubiéramos visto el Renacimiento. Hubiéramos visto gente rara haciendo cosas nuevas que no entendemos muy bien, ¿vale? Si hubiéramos vivido en el año 1800, la máquina de vapor nos hubiera parecido una herramienta más que además generaba muchísima suciedad, muchísimo humo y que no era ni siquiera bonita estéticamente. Lo que quiere decir el libro es que los cambios importantes, los cambios radicales, nunca se anuncian de una manera excesiva, nunca vienen con trompetas, ¿verdad? Normalmente se van filtrando poco a poco, los vamos normalizando y de alguna manera se vuelven cotidianos. Y un día miramos atrás y entendemos que estábamos viviendo algo que tiene un impacto enorme. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. No estamos viviendo una moda tecnológica con la IA. El libro dice que estamos viviendo una reorganización de toda nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestro conocimiento, de la idea de poder y sobre todo de nuestra propia identidad. La pregunta ya no es si la IA va a cambiar el mundo, porque eso es algo
que ya da por hecho, ¿no?, que está ocurriendo. La pregunta es si vamos a usar esa abundancia de conocimiento y de inteligencia para volvernos más humanos o vamos a utilizarla simplemente como un entretenimiento pasivo, ¿no?, como otros avances tecnológicos que han sucedido en un pasado reciente. Y que pensemos también que cuando las ideas, el pensamiento, cuando el conocimiento, cuando el acceso a ese conocimiento se hace de alguna manera barato, cuando tenemos acceso a la IA, lo que empieza a contar para las empresas, lo que empieza a contar para nuestro propio desarrollo profesional es que tengamos criterio, que tengamos carácter, que tengamos habilidades sociales, etcétera. Porque lo que es información ya lo va a tener la tecnología. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Igual que el Renacimiento no lo hicieron las imprentas como máquinas, sino que lo hicieron las personas que decidieron empezar a imprimir libros, igual que la electricidad no cambió el mundo por sí sola, sino que el mundo lo cambiaron aquellas personas que imaginaron qué se podía hacer con la electricidad, pues nos dice el libro que la IA no va a definir esta era que estamos viviendo, sino lo que la va a definir son las decisiones que tomemos con esa inteligencia artificial que hoy en día ya tenemos al alcance de nuestra mano. Y dentro de 30 años habrá alguien que preguntará, ¿cómo no nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en el gran cambio que va a marcar nuestra vida? Y la idea aquí es que podamos responder que no nos limitamos a mirar ese cambio, sino que participamos activamente en él. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Si este episodio te ha hecho pensar más allá del titular, debes saber que ese mismo trabajo de análisis, de estructura y de claridad es el que pongo al servicio de personas y negocios cuando escribo para ellos de forma individual. Hay gente con muy buen producto, muy buen servicio, cuyo mensaje no refleja su verdadero valor. También hay personas que tienen que dar un discurso y no saben por dónde empezar. Si ese es tu caso, tienes el enlace en la descripción para que podamos trabajar juntos. Y antes de irnos, recuerda que escuchar ayuda, pero aplicar es lo único que transforma. Y aplicar suele costar un poquito más, y por eso existe Ideas en Acción. En Patreon tienes acceso al Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de libros de desarrollo personal y profesional. El enlace está en la descripción. Y si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que esté viviendo el cambio y que no se esté dando cuenta de lo que está pasando. Gracias por estar al otro lado y recuerda que las ideas no cambian vidas, pero las decisiones sí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, te mando un fuerte abrazo.